Cordial saludo. Mi nombre es Anja Gudelo, actual estudiante de la Universidad Nacional Abierta de Distancia. A continuación, presentaremos auditoría financiera y revisión fiscal. En esta materia trataremos la importancia de la evidencia de la auditoría. Para ello, me acompañan en la exposición Sonia Patricia Casallas y Erika Tatiana Díaz Daza. Las normas internacionales de auditoría 500, evidencia de auditoría, consiste en la responsabilidad que tienen los contadores y revisores fiscales para diseñar y aplicar los diferentes procedimientos de auditoría para obtener una evidencia que sea razonable y adecuada, que permita alcanzar las conclusiones para dar una opinión. Es importante establecer varias técnicas en los estados financieros, como la inspección, que es verificar los documentos, registros o activos. Observación, que es registrar hechos o situaciones. Indagación, obtener información de personas dentro y fuera de la entidad. Y, pues asimismo, como el recálculo, la repetición, los procedimientos analíticos, todo lo que permita obtener una evidencia al auditor para dar una opinión razonable. Por otra parte, debemos tener en cuenta las características de la evidencia e información obtenida de la auditoría, como que debe ser relevante, auténtica, verificable, neutral, para así obtener una evidencia concreta y razonable. Adicional a eso, debemos tener que el auditor debe tener evidencia mediante la aplicación de pruebas y procedimientos, como pruebas de control y las pruebas sustantivas. Para finalizar, es importante destacar que una evidencia se constituye en la garantía de lo actuado, por lo que se deberá recoger como papeles de trabajo de auditoría como justificación y soporte del trabajo efectuado. La norma internacional de auditoría, evidencia de auditoría, es tener en cuenta evidencias en los registros contables que sirvan como base para dar una opinión. Continuando con lo expuesto por mi compañera Erika, vamos a tener en cuenta los tipos de evidencia de auditoría. Entre ellos están compuestos por la documental, la física, la testimonial, la analítica y la informática. En la documental están todos los estados financieros, facturas, contratos, registros contables, entre otros. Para la física depende de lo documental, lo que se encuentra ya anexado, que sea 100% confiable y pues ya que esto se utilizará como carácter investigativo en esta auditoría. En la testimonial, tener conocimientos o información tanto del personal interno como externo que ha tenido relación a esta compañía. En la analítica se encuentran los análisis de ratios, los análisis de tendencia y los análisis de relaciones, los cuales se enfatizan en conocer los avances o los estados en los que se encuentra la entidad. Y en la informática ya son todas las copias de seguridad que se han venido teniendo desde años anteriores y se va viendo el proceso que ha tenido la entidad frente al mercado. Por otro lado, la NIA 501 está más enfatizada en los inventarios, conociendo en la empresa cuáles son sus movimientos, si estos inventarios hacen parte de un 40 o un 50% a sus activos y todos los movimientos que tienen relacionados a ellos, ya que manejando esta parte se puede identificar si existen fraudes o algunos errores, diligenciando toda la parte contable. Adicional, los auditores deben tener suficientes pruebas de que los estados financieros auditados fueron correspondientes y están correctos de la entidad que se evaluó. Cordial saludo. Mi nombre es Sonia Patricia Casallas Rojas y hoy les voy a hablar de la evidencia de auditoría y la NIA 505. ¿Qué es la evidencia de auditoría? La evidencia de auditoría es la información utilizada por el auditor para respaldar su opinión sobre los estados financieros de una empresa. Por ejemplo, un auditor que revisa los estados financieros de una empresa para asegurarse que los ingresos reportados sean correctos, él debe revisar las facturas de venta, los registros bancarios y los contratos con los clientes, ya que estos son la evidencia que respaldan estas cifras. Las características de la evidencia de auditoría son suficiencia, cantidad de evidencia obtenida, es decir, a mayor riesgo, mayor evidencia se necesita. Ejemplo, si una empresa reporta ingresos por 1.000 millones de pesos, pero si el auditor solo revisa una factura de 50 millones, la evidencia es insuficiente. Para estar seguro necesita revisar múltiples facturas, conciliaciones bancarias y los contratos que tengan con los clientes. Aplicación. La calidad de la evidencia depende de su fuente y naturaleza. Por ejemplo, si un cliente debe 5 millones y el auditor le pregunta a la empresa sobre esa deuda, la respuesta interna no es confiable. En cambio, si obtiene confirmación escrita por parte del cliente, la evidencia es la más apropiada. Relevancia. La evidencia debe estar relacionada con los aspectos auditados. Por ejemplo, si un auditor está verificando el inventario de una tienda, para hacerlo debe revisar las cantidades que tienen en stock. Pero si, por ejemplo, él revisa las facturas de publicidad, la evidencia no sería relevante con el objetivo de la auditoría. Fiabilidad. La evidencia externa es más confiable que la interna. Por ejemplo, si un auditor revisa el saldo del banco de una empresa y solo revisa los registros contables internos, la evidencia no es confiable. Si solicita un estado de cuenta directamente al banco, quiere decir que esta evidencia es más fiable. Hablemos de la NIA 505, confirmaciones externas. Entonces, esta NIA regula el uso de confirmaciones externas como una técnica clave para obtener evidencia confiable en una auditoría. Su objetivo es obtener evidencia de auditoría suficiente y apropiada a través de terceros. Por ejemplo, la confirmación de cuentas por cobrar, los préstamos a entidades bancarias, los extractos bancarios.
las confirmaciones pueden ser positivas, lo que significa que el tercero debe responder ya sea confirmando o rechazando la información. Por ejemplo, un auditor solicita a un proveedor que confirme si la empresa le debe 1 millón de pesos. Entonces, el proveedor va a responder, sí, efectivamente la empresa nos debe 1 millón de pesos, o no, la empresa solo nos debe 800.000 pesos. En este caso, el auditor tiene que entrar a revisar la diferencia. Una confirmación negativa sería solamente cuando el tercero está en desacuerdo con la información. Entonces, un ejemplo es que el auditor le confirma a 50 clientes por correo preguntándoles si está de acuerdo con los saldos reportados. Entonces, si solo 2 empresas responden diciendo que no están de acuerdo y que tienen diferencia, se asume que las otras 48 están de acuerdo con las cifras que se indicaron. Ahora bien, el procedimiento del auditor es enviar la solicitud directamente al tercero, evaluar las respuestas recibidas y si no hay respuesta, aplicar procedimientos alternativos. Entonces, si un auditor confirma o solicita la confirmación del saldo de un préstamo con el banco, pero no recibe respuesta, como alternativa revisa los estados de cuenta del banco y los contratos de préstamo para verificar el saldo de la deuda. Concluimos entonces que la evidencia de auditoría debe ser suficiente, apropiada, relevante y fiable para garantizar la transparencia en los estados financieros. Y la NIA 505 lo que hace es reforzar el uso de confirmaciones externas como una herramienta clave para este proceso. Gracias. NIA 510. Encargados iniciales de auditoría y saldos de apertura. Es la fuente principal para la actividad del auditor, ya que es importante identificar los saldos iniciales del estado de información financiera, que estos sean 100% reales y pertenecientes a la entidad. Entre ellos podemos encontrar los encargados iniciales de auditoría, los saldos de apertura y la congruencia de las políticas contables, los cuales están basados en identificar los saldos de su última auditoría y, si no se presentó una auditoría, tener los registros del cierre del año anterior, para así poder identificar el trabajo que ha venido haciendo la persona a auditar y su modelo actual de trabajo. En la congruencia de las políticas contables, el auditor debe tener un resultado de las políticas del periodo actual y evidenciar que éstas no se aplican congruentemente en la relación con los saldos de apertura, ya que creará inmediatamente un cambio con las políticas contables, afectando al marco de información financiera aplicable, mostrando sus últimos errores sin ninguna modificación o alguna autorización que sustente el porqué de ello. Podemos contar con un detalle de procedimiento sugerido a realizar en un trabajo de auditoría, que es obtener y verificar la aplicación y consistencia de las políticas contables usadas por la entidad, la naturaleza de los saldos contables, tipos de transacción e información a revelar y los riesgos de incorrección material de los estados financieros del periodo actual. También podemos contar con la significatividad de los saldos de apertura en relación con los estados financieros del periodo actual, con la revisión analítica de variaciones de los saldos. En caso de activos y pasivos no corrientes, es posible obtener algunas evidencias, bien sea de terceros, como saldos de cuentas a cobrar, a pagar, obligaciones financieras, saldos entre vinculados, conteos físicos, o también se pueden contar con arqueos de efectivo y títulos. Contamos con las NIAs 520, las cuales se basan en que el auditor debe implementar procedimientos analíticos sustantivos, identificando los riesgos significativos evaluados y las pruebas de detalle cuando éstas sean necesarias para evaluar la confiabilidad de los datos analizados, su naturaleza, fuente y relevancia. Entre ellos se encuentra la expectativa de la industria, la expectativa del cliente, del auditor y la expectativa de los estados financieros. Para esto podemos contar con 3 fases: la planeación de la auditoría, la cual es el balance normalmente que comparamos con el periodo anterior, y los estados del resultado comparando el PIG acumulado a la fecha de la planeación versus el mismo mes acumulado al año anterior. En el segundo podemos encontrar la ejecución del procedimiento sustantivo, basándose cuando realizamos el precierre y el cierre, que nos pueden ayudar a determinar la razonabilidad de las principales cuentas de los estados financieros. Entre ellos podemos incluir los cálculos globales de las ventas y los gastos, análisis de tendencias de los ingresos versus el costo de ventas, entre otros. Y para finalizar esta auditoría, el auditor debe efectuar una revisión comparativa de los estados financieros del año corriente con los estados financieros del año anterior, para así poder confirmar que están de acuerdo con las expectativas del auditor, de acuerdo a sus conocimientos y a lo requerido por el cliente. NIA 530, muestreo de la auditoría. Este establece las normas y lineamientos que se debe llevar a cabo en esta auditoría, ya que esta pueda reunir todas las evidencias que se puedan emitir conclusiones afines con la información seleccionada. Basar con el muestreo de auditoría, riesgo de muestreo estadístico y no estadístico, respuesta adecuada de los riesgos según la NIA 330 y las pruebas de controles, los cuales se basan en el nivel de confianza, las pruebas de controles en población grandes, los procedimientos sustantivos de detalle para determinar el tamaño de las muestras o casos prácticos sobre cálculos del tamaño de la muestra. NIA 540, estimaciones contables. Esta hace referencia a las responsabilidades que tiene el auditor en relación con las estimaciones contables del valor razonable y la información relacionada a relevar a realizar una auditoría a los estados financieros. Aquí lo que se pretende es comprender el marco normativo y los métodos utilizados de las estimaciones contables.
identificar y evaluar los riesgos e incertidumbres asociados a las estimaciones contables, verificar la aplicación adecuada de los requerimientos contables y la efectividad de los controles. El procedimiento de la norma internacional de auditoría NIA 540 consiste en auditar las estimaciones contables de una entidad. Esto implica identificar y valorar los riesgos de inexactitud material y aplicar procedimientos de auditoría para responder a esos riesgos.